Dicen que la muerte avisa cuando se acerca, pero para mi madre, llegó sin tocar la puerta. Lo que yo no sabía esa mañana fría es que junto con ella, entraría en nuestra casa un monstruo de carne y hueso, usando la máscara de abuelo. Cuando sonrió por primera vez a mi hermana pequeña, vi en sus ojos aquello que ninguna niña debería reconocer. Pero hoy estoy aquí para contar cómo sobreviví y cómo hice justicia con mis propias manos. Me llamo Teresa Sánchez García, tengo 85 años a cuestas, pero esta historia comienza cuando tenía apenas 16 años, en 1954, en un pequeño pueblo llamado Santa Ana de la Montaña, en las afueras de Morelia, Michoacán. Un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en el mapa, enclavado entre montañas altas que escondían nuestros secretos más oscuros. Por aquí todos me conocen como Doña Teresa, la bordadora, porque durante más de 5 décadas, mis manos transformaron hilos y agujas en flores, pájaros y sueños, en manteles, sábanas y vestidos para las familias de la región. Nací en una familia sencilla pero honrada. Mi madre Carmen trabajaba como sirvienta en las casas de los terratenientes y a veces, lavaba ropa en el río para complementar nuestros ingresos. Era una mujer pequeña en cuerpo, pero enorme en valentía. Mi padre Ernesto nunca lo conocí, murió antes de que naciera, en un accidente en las tierras de café en Veracruz, o eso fue lo que nos dijeron. Mi madre siempre hablaba de él con tristeza, pero sin resentimiento. Crecí con mi madre y mi hermana, Laura, quien era 7 años menor que yo. Vivíamos en una choza sencilla de adobe con un techo de palma que necesitaba ser reforzado cada vez que llovía, y un piso de tierra que yo barría 3 veces al día para mantenerlo limpio y sin polvo. Aunque teníamos poco, todo lo que poseíamos estaba cuidado, porque mi madre siempre decía, la pobreza no es excusa para el descuido. Nuestro día a día era duro pero lleno de cariño. Nos despertábamos antes de que el sol se asomara por las montañas, con las primeras gallinas cacareando en el corral. Mi madre preparaba café negro y pan de maíz cuando había, o solo una bebida espesa de maíz en los días más difíciles. Luego ella salía a trabajar, y yo me quedaba cuidando nuestra casa y a mi hermana Laura. A menudo también bordaba, para hacer algo de dinero extra. Por la noche mi madre regresaba agotada, con los pies hinchados y las manos rojas por el trabajo arduo. Pero a pesar de todo, siempre encontraba fuerzas para contarnos historias antes de dormir. Estudia, Teresa, me decía, solo el estudio te sacará de esta vida. Yo estudiaba lo que podía en la escuela rural que quedaba a más de 1 hora caminando de nuestra casa. Aprendí a leer, escribir y a hacer cuentas. La maestra, doña Clara, siempre decía que tenía talento tanto para las letras como para las manualidades, que algún día podría ser maestra. Soñaba con ese futuro diferente, pero ese futuro nunca pareció tan cercano como mi madre siempre me lo había dicho. El día en que todo cambió fue en octubre, cuando el calor comenzaba a apretar, anunciando un verano más fuerte de lo habitual. Mi madre había salido temprano para ayudar en la fiesta de los dueños de la hacienda, y yo me quedé en casa enseñándole a Laura a bordar flores en un pedazo de tela vieja. Fue entonces cuando vi a Marcos, el hijo del dueño de la hacienda, llegar a caballo, con una expresión tan fría que heló mi sangre. Tu madre ha tenido un accidente, Teresa, me dijo sin desmontar del caballo. Ven rápido. Tomé la mano de Laura y corrimos descalzas, sintiendo las piedras del camino lastimando nuestros pies, pero sin darnos cuenta del dolor. Cuando llegamos a la hacienda, vi a mi madre tendida en el suelo del cobertizo, con un hilillo de sangre saliendo de su boca. El rostro de mi madre tenía un color extraño que nunca había visto antes. La esposa del hacendado, doña Eulalia, estaba arrodillada junto a ella, llorando y rezando. Fue tan rápido, hija mía, me dijo sosteniendo mi mano. Tu madre estaba allí, asando carne, cuando de repente se llevó la mano al pecho y cayó. No tuvimos tiempo ni para llamar al médico. El médico llegó casi 1 hora después, pero ya nada se podía hacer. Un infarto, dijo cerrando su maletín. No sufrió mucho, como si eso fuera consuelo para una niña que acaba de perder a su madre. Los días siguientes pasaron como una pesadilla, nublados por la tristeza. La familia del hacendado, en un raro gesto de bondad hacia personas como nosotras, pagó por el ataúd sencillo y el entierro. Vi a mi madre descender a la tierra en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un cielo extrañamente azul y demasiado hermoso para un día tan triste. Laura no paraba de llorar, agarrada a mi falda, sin entender bien por qué nuestra madre se había ido sin despedirse. Volvimos a la casa esa noche, 2 niñas solas en un mundo hostil.
Me acosté con Laura en la cama que antes era solo mía, ninguna de las dos queriendo dormir en la cama vacía que había sido de nuestra madre. Me quedé despierta toda la noche escuchando los sollozos de mi hermana mientras dormía, pensando en qué sería de nosotras. No teníamos parientes cercanos, no teníamos dinero, y la casa donde vivíamos nos la había cedido uno de los hacendados para quienes mi madre trabajaba. La respuesta llegó 3 días después del entierro, en forma de un hombre que solo conocía por historias, algunas buenas, muchas malas. Mi abuelo paterno, don Guillermo, apareció en nuestra puerta una mañana de domingo, montado en un caballo flaco y trayendo solo unas alforjas con sus pocas pertenencias. Era un hombre de estatura media, con una presencia que llenaba toda la habitación. Su cabello estaba canoso y su barba sin afeitar, y sus ojos pequeños y hundidos parecían evaluar todo a su alrededor. Vine a buscarlas, dijo sin ceremonia, entrando en la casa sin pedir permiso. Soy el padre de Carmen, ustedes vivirán conmigo ahora. Lo poco que sabía de él no era nada bueno. Mi madre rara vez hablaba de su padre, y cuando lo hacía, había amargura en su voz. Sabía que él y mi madre se habían distanciado cuando ella quedó embarazada de mí sin estar casada, y que la echó de casa, diciendo que no criaría a una hija desvergonzada. Pero en ese momento, ¿qué elección teníamos? Era él o el desamparo total. Tal vez la separación entre Laura y yo, tal vez una vida aún peor sirviendo como criadas en alguna casa de familia donde ni siquiera tendríamos derecho a nuestros propios nombres. Arréglate lo que puedas, ordenó él, mirando con desprecio nuestra pobreza. Lo que quepa en un costal de yute, el resto se queda. Con el corazón apretado como un puño cerrado y la garganta seca de miedo disfrazado de valentía, arreglé nuestras pocas ropas, la muñeca de Laura, la Biblia vieja de mi madre y el retrato amarillento de ella que guardábamos como un tesoro. Todo lo metí en un solo costal que mi abuelo amarró a la grupa del caballo. La niña pequeña viene conmigo en el caballo, dijo, levantando a Laura y colocándola delante de la silla, sin gentileza, pero también sin brutalidad. Tú vas a pie detrás. Miré una última vez la choza que, a pesar de todas las dificultades, había sido nuestro hogar, el lugar donde mi madre nos había criado con tanto amor. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las tragaba a la fuerza. No iba a llorar frente a ese hombre que, por lo poco que podía evaluar, despreciaba cualquier señal de lo que consideraba debilidad. Así comenzó nuestra nueva vida. Una caminata de más de 3 horas hasta la propiedad de mi abuelo, yo siguiendo al caballo flaco por el camino de tierra, sintiendo ampollas formarse en mis pies y el polvo pegándose al sudor. La incertidumbre se pegaba al alma. Laura iba callada, los ojos rojos de tanto llorar, agarrándose firmemente al arzón del caballo. Cuando finalmente llegamos, vi una casa de madera simple, pero más grande que la nuestra, un corral pequeño con algunas vacas flacas, un chiquero con media docena de cerdos, un gallinero y una pequeña milpa donde crecían maíz, frijoles y calabazas. Era una propiedad modesta, pero autosuficiente. Pensé que nadie pasaría hambre allí, y eso ya era algo. Ustedes se quedan en el cuarto de atrás, dijo mi abuelo desmontando y ayudando a Laura a bajar. Hay una sola cama, pero es suficiente para 2. Mañana temprano hablaremos sobre las reglas de la casa. Esa primera noche fue demasiado extraña. El colchón de hojas de maíz era duro, la almohada delgada, y la habitación olía a humedad, como si nadie durmiera allí desde hacía mucho tiempo. Abracé a Laura, que aún llamaba bajito a mamá, y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, protegería a mi hermanita. No sabía exactamente de qué o de quién necesitaba protegerla, pero había algo en la mirada de mi abuelo que me dejaba inquieta, una sombra que pasaba por esos ojos pequeños cuando nos miraba, especialmente a Laura. No imaginaba esa noche lo que enfrentaríamos en los meses siguientes, ni que aquel techo que nos protegía de la lluvia se transformaría en una prisión, ni que el hombre que nos acogió por obligación de sangre revelaría el demonio que llevaba dentro. Mucho menos imaginaba que estas manos, que hoy hacen bordados delicados, un día se mancharían de sangre en nombre de la justicia que nadie más haría por nosotras. Los primeros días en la casa de mi abuelo fueron difíciles, como un par de zapatos nuevos que te lastiman hasta que te haces a ellos. Rápidamente quedó claro que don Guillermo no nos había traído por cariño ni por obligación familiar, sino por interés propio. Necesitaba manos para el trabajo de la casa que hacía solo desde que mi abuela murió, y allí, en esa propiedad aislada, 2 niñas valían más que una empleada. No costaban nada más allá de la comida que comían. Nadie come de gratis, dijo en la primera mañana, cuando el sol apenas empezaba a salir y yo ya estaba de pie,
tratando de encender el brasero oxidado. Tú, Teresa, vas a cuidar la casa, la comida y la ropa. La pequeña ayudará en lo que pueda. Yo me encargaré de la milpa y los animales. El domingo vamos a misa, para que nadie diga que crío a dos muchachas sin temor a Dios. Acepté en silencio porque en el fondo, ya lo esperaba. Al final, elección tenía una niña de 16 años con una hermana pequeña que cuidar, sin dinero, sin estudios completos y sin otros parientes. El mundo no es un lugar amable para mujeres solas, mucho menos para niñas. La rutina pronto se estableció: despertar antes del sol, preparar café para el abuelo, cuidar las gallinas, hacer el almuerzo, lavar la ropa en el arroyo que pasaba detrás de la propiedad, limpiar la casa, cuidar la huerta, y ayudar a Laura con las lecciones que yo misma le enseñaba, ya que la escuela más cercana quedaba demasiado lejos para ir a pie todos los días. Por la noche, después de servir la cena al abuelo, aún remendaba ropa, desgranaba maíz, pelaba calabazas. El trabajo nunca terminaba. Laura, aunque solo tenía 9 años, hacía lo que podía. Barría el patio, alimentaba a las gallinas, me ayudaba a tender la ropa. Era una niña dulce con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. A pesar de todo el dolor que habíamos vivido, ella aún encontraba belleza en las cosas pequeñas: una mariposa azul en el jardín, un pollito que cayó del nido, las primeras estrellas apareciendo en el cielo nocturno. Teca, me preguntaba algunas noches, cuando estábamos solas. ¿Tú crees que mamá puede vernos desde el cielo? Estoy segura que sí, le respondía, tragándome el nudo en la garganta. Y estoy segura de que está orgullosa de cómo estás creciendo, fuerte y buena. Por casi 3 meses, las cosas siguieron así, duras pero soportables. Mi abuelo casi no hablaba con nosotras más allá de lo necesario. Pasaba los días en la milpa o cuidando los animales, y las noches bebiendo mezcal, sentado en el portal, fumando cigarrillos hechos a mano. A veces lo sorprendía mirándonos con una expresión extraña, principalmente a Laura, pero pensaba que solo era su manera de ser, un hombre viejo y amargado que no sabía cómo lidiar con niñas. Sin embargo, todo cambió una noche lluviosa, con truenos que hacían temblar la vieja casa. Laura y yo estábamos en la cama abrazadas, intentando dormir a pesar del ruido de la tormenta. Mi abuelo había bebido más de lo habitual esa noche, ya que era el día de pago de su pequeña pensión, y siempre volvía del pueblo más ebrio. Esa noche desperté con el crujido de la puerta de nuestro cuarto. En la oscuridad, solo podía ver la silueta de él, parado en la entrada, sosteniendo un quinqué que proyectaba sombras distorsionadas en las paredes. «Ven acá, niña», dijo con voz pastosa por la bebida. Pensé que me hablaba a mí, pero pronto me di cuenta de que sus ojos, brillando bajo la luz amarillenta del quinqué, estaban fijos en Laura, que aún dormía. «¿Qué pasa, abuelo?», pregunté sentándome en la cama, el corazón acelerado sin saber bien por qué. «No es contigo», respondió con irritación contenida. «Es con la pequeña. Quiero mostrarle algo». «Ya es tarde», respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. «Laura ya está dormida, mañana se lo muestras». Él dio un paso hacia el interior del cuarto, y el olor a mezcal y sudor invadió el pequeño espacio. «No me digas qué hacer en mi propia casa, muchachita insolente», gruñó. «Yo soy el hombre aquí. Ustedes comen lo que yo les doy, duermen bajo mi techo. Ahora despierta a esa niña y dile que venga conmigo». En ese momento, algo crujió dentro de mí. No sé cómo explicarlo, pero fue como si pudiera ver con claridad lo que iba a pasar si dejaba que Laura fuera con él, como si todas las historias que había escuchado sobre hombres borrachos y niñas indefensas se materializaran ante mis ojos. «Ella no va a ningún lado», dije, levantándome y quedando entre la cama y él. «Usted regresa a su cuarto y duerma, el mezcal está hablando por usted». Vi algo pasar por su rostro, rabia, sorpresa y luego una sonrisa que me heló hasta los huesos. «Siempre has sido demasiado altanera», dijo, dando un paso más hacia mí. «Igualita a tu madre. ¿Crees que mandas en algo? Pues voy a enseñarte cuál es tu lugar». Cuando levantó la mano para golpearme, no retrocedí. Recibí la bofetada con toda su fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero no me moví. Si él pasaba por mí, tendría que derribarme primero. Laura despertó con el ruido y comenzó a llorar asustada. Esto solo empeoró el humor de mi abuelo. «Cállate, niña llorona», gritó.
Te voy a dar un motivo real para llorar si no paras ahora. Fue en ese momento que lo empujé con toda la fuerza que una niña de 16 años podía tener. Lo empujé hacia atrás, sorprendido por el ataque que no esperaba. «Salga de aquí», grité, tomando el quinqué que había dejado en una mesita y levantándolo como si fuera un arma. «Salga de nuestro cuarto ahora. O le juro que le prendo fuego a usted y a toda esta casa». Debió haber visto algo en mis ojos, alguna determinación salvaje que ni yo misma sabía que tenía, porque retrocedió hasta la puerta, mirándome con odio. «Esto no se queda así», amenazó apuntándome con el dedo. «Mañana hablamos cuando esté sobrio y tú menos loca». Después de que salió, aseguré la puerta con el pasador improvisado que teníamos, un pedazo de madera que encajaba entre la puerta y el marco. No era mucho, pero daría algún aviso si intentaba entrar nuevamente. Volví a la cama y abracé a Laura, que temblaba de miedo. «¿Qué quería el abuelito?», me preguntó entre sollozos. «Nada importante», mentí acariciando su cabello. Bebió demasiado y estaba confundido. «Duérmete, pequeña, estoy aquí, nada malo va a pasarte». Pero mientras ella volvía a dormir en mis brazos, yo me quedé despierta toda la noche, los ojos fijos en la puerta, el corazón martillando en mi pecho. Algo había cambiado esa noche, algo fundamental. Una línea había sido cruzada, y no había forma de volver atrás. A la mañana siguiente mi abuelo actuó como si nada hubiera ocurrido. Tomó el café que preparé en silencio, fue a la milpa como siempre, pero había una tensión en el aire, densa como la niebla que cubría los campos en las mañanas frías de invierno. Yo sabía que aquello había sido solo el comienzo. Pasé el día entero alerta, manteniendo a Laura siempre cerca, nunca dejándola sola ni por un momento. Por la noche, cuando escuché sus pasos acercándose a nuestro cuarto, empujé la cómoda pesada contra la puerta, haciendo ruido suficiente para que supiera que estábamos despiertas y preparadas. Los pasos vacilaron y luego se alejaron. Por esa noche estábamos a salvo, pero yo sabía que no podíamos continuar así para siempre. Tarde o temprano él encontraría un modo. Tarde o temprano, yo estaría distraída, cansada o simplemente no sería lo suficientemente fuerte para impedirlo. Fue 2 semanas después que ocurrió lo peor. Fui al arroyo a buscar agua, dejando a Laura en casa porque tenía un leve resfriado. Fueron apenas unos minutos, el tiempo de llenar 2 cubetas y regresar, pero cuando entré en la cocina, no la vi donde la había dejado, dibujando en la mesita cerca del fogón. «Laura», llamé sintiendo un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el viento de junio. Escuché un sonido ahogado viniendo de la habitación de mi abuelo, un llanto contenido que reconocería en cualquier lugar. Dejé las cubetas en el suelo, sin importarme el agua derramada, y corrí. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero no trancada. Cuando la abrí, la escena que vi quedó grabada en mi memoria para siempre, como hierro al rojo marca el cuero. Mi abuelo estaba sentado en la cama, y Laura. Dios mío, mi pequeña Laura estaba en su regazo, el vestidito levantado, las piernitas flacas expuestas, el rostro contorsionado en dolor y confusión. «¿Qué crees que estás haciendo?», grité al verlo empujar a Laura hacia un lado con tanta fuerza que ella cayó al suelo. No respondí, no podía hablar. Algo primitivo se apoderó de mí. Ya no era Teresa, la niña obediente que aceptaba su destino, era una fuerza de la naturaleza, pura rabia, puro instinto de protección. Avancé contra él sin pensar, las uñas apuntando hacia su rostro, gritando palabras que ni siquiera recuerdo. Él me agarró por las muñecas y me lanzó contra la pared con una fuerza que me sacó el aire de los pulmones. «Tu madre era igualita», dijo levantándose y viniendo en mi dirección, los ojos inyectados de un odio antiguo. «Siempre creyéndose mejor que todos. Por eso fue expulsada de aquí. Por eso murió sola, sin nadie. Y tú vas por el mismo camino, si no aprendes cuál es tu lugar». Cuando alzó la mano para golpearme de nuevo, vi a Laura levantarse detrás de él, agarrando un candelabro pesado de metal que estaba sobre la cómoda. Golpeó con toda su fuerza en la parte trasera de su rodilla. No fue suficiente para derribarlo, pero lo hizo rugir de dolor y voltearse. Aproveché la distracción para levantarme, tomar a Laura de la mano y correr fuera del cuarto. Aseguramos la puerta de nuestro cuarto nuevamente, empujando todo lo que teníamos de pesado contra ella. «Tengo miedo, Teca», dijo Laura, llorando y acurrucada en un rincón de la cama. «Me lastimó», dijo con la voz entrecortada. Dijo que me iba a enseñar a ser una buena niña, pero dolió tanto.
Él no volverá a lastimarte, prometí, abrazándola con tanta fuerza que podía sentir su pequeño corazoncito acelerado latiendo contra el mío. Nunca más vamos a salir de aquí. ¿A dónde?, preguntó con los ojos grandes llenos de lágrimas. Buena pregunta, pensé. ¿A dónde podíamos ir? Dos niñas solas, sin dinero, sin nadie. El pueblo más cercano quedaba a más de un día de caminata, no teníamos otros parientes vivos que supiéramos. Las autoridades probablemente nos devolverían, o peor, nos separarían. No lo sé aún, respondí con sinceridad. Pero encontraremos un lugar, lo prometo. Aquella noche, mientras Laura finalmente dormía profundamente, escuché golpes en la puerta principal. Doña Matilde, que estaba sentada conmigo en la cocina tomando un té de hierbas, se levantó tranquilamente. Debe ser el comisario, dijo alisando el delantal. Quédate aquí. Deja que yo hable con él. Desde las sombras de la cocina, escuché la conversación en el pasillo. El comisario, un hombre de mediana edad con voz grave y acento marcado, contaba sobre el incendio, sobre cómo la casa se había quemado hasta los cimientos, sobre cómo habían encontrado un cuerpo carbonizado entre los escombros, presumiblemente el de mi abuelo. Una tragedia, oí decir a doña Matilde con la voz cargada de una tristeza que yo sabía que era completamente falsa. Ese vicio de la bebida, ¿cuántas vidas ya se ha llevado? Probablemente se quedó dormido con el cigarro encendido. Probablemente, concordó el comisario. ¿Y las niñas, las nietas de él? ¿Sabe dónde están?, preguntó. Aquí conmigo, respondió doña Matilde rápidamente. La pequeña estaba enferma, así que traje a las dos a pasar unos días aquí mientras se recuperaba. Menos mal que no estaban allá cuando sucedió, dijo el comisario. Menos mal, repitió doña Matilde. ¿Y ahora, qué será de ellas? Se quedarán conmigo, por supuesto, afirmó doña Matilde con una tranquilidad que me reconfortó. Soy viuda, tengo una pequeña pensión de mi difunto marido y esta casa es demasiado grande para una vieja sola. Con el tiempo, la historia de tu abuelo se convertirá en solo un caso más de un viejo borracho que murió por descuido. Y ustedes dos tendrán la oportunidad de crecer en paz, de sanar las heridas, de tener la infancia que merecen. Hubo un silencio y luego el comisario dijo: si necesita algo para formalizar la situación, solo búsqueme. Gracias, comisario, respondió doña Matilde. Ahora, si me disculpa, la hora es tarde y tengo dos niñas que consolar. Mañana, cuando sepan la noticia. Cuando la puerta se cerró y doña Matilde regresó a la cocina, nuestras miradas se encontraron en la penumbra. No había necesidad de palabras. Ella sabía que yo había escuchado todo, y yo sabía que ella había hecho exactamente lo que prometió: liberarnos, darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. Esa noche, Laura durmió tranquila en una cama suave con sábanas limpias. El gato negro estaba enrollado a sus pies, como un guardián silencioso. Yo, por primera vez desde la muerte de nuestra madre, me permití llorar verdaderamente. No fueron lágrimas de desesperación ni de miedo, sino lágrimas de alivio, de esperanza, y sí, también de una anticipación sombría por lo que vendría al día siguiente. Porque si hay algo que aprendí demasiado temprano en esta vida es que a veces necesitamos convertirnos en el monstruo para derrotar al monstruo, y que en este mundo injusto, algunas personas solo entienden el lenguaje de la violencia que ellas mismas enseñaron. A la mañana siguiente desperté antes del sol. El corazón martillaba en mi pecho como un tambor en día de fiesta. Doña Matilde ya estaba en la cocina preparando un atole de avena con canela que llenó la casa con su aroma reconfortante. Laura aún dormía, enrollada como un animalito entre las sábanas, el rostro finalmente en paz, sin las arrugas de preocupación que se habían vuelto tan comunes en los últimos tiempos. ¿Estás lista?, preguntó doña Matilde entregándome una taza de café negro y fuerte. No respondí, pero pensé: voy a hacer lo que necesito hacer, de todos modos. Ella sonrió de aquel modo enigmático que la caracterizaba, los ojos brillando con una sabiduría antigua. Así es como funciona el valor verdadero, hija mía, dijo. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Comí en silencio, tratando de controlar el temblor en mis manos. El pequeño frasco que doña Matilde me había mostrado la noche anterior descansaba ahora en el bolsillo de mi vestido, pesando como una piedra, recordándome constantemente lo que estaba a punto de hacer. Antes de partir, fui hasta el cuarto donde Laura dormía.
La besé suavemente en la frente aspirando el olor de sus cabellos, grabando en mi memoria la imagen de ella en paz, protegida. Volveré pronto, pequeña, susurré, aunque sabía que ella no podía oírme. Cuando regrese comenzaremos una vida nueva, lo prometo. El camino de regreso a la casa de mi abuelo nunca me pareció tan largo. Cada paso era como caminar contra un viento fuerte, cada metro conquistado con el esfuerzo del alma más que del cuerpo. Llevaba conmigo solo el canasto de ropas, ahora con algunas piezas lavadas que doña Matilde había conseguido para mantener la apariencia de normalidad. Cuando llegué, mi abuelo estaba sentado en el portal, fumando su cigarro de hoja. Los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana. No parecía particularmente preocupado por nuestra ausencia durante la noche. El recado que doña Matilde había mandado a través del hijo del panadero, explicando que estábamos en su casa porque Laura se había sentido mal, fue suficiente para calmar cualquier sospecha. ¿Dónde está la pequeña?, preguntó al verme. Aún está en la casa de doña Matilde, respondí, evitando mirarlo directamente. La fiebre no bajó. Ella creyó mejor dejar a Laura allá un día más. Él gruñó en respuesta sin demostrar ni preocupación ni alivio. Para él, Laura era apenas un estorbo, una boca más que alimentar, o peor, un objeto para sus instintos más bajos. El pensamiento me hizo hervir la sangre y necesité concentrarme para mantener una expresión neutra. ¿Hay comida lista?, preguntó, tirando la colilla del cigarro al suelo de tierra. Aún no. Voy a prepararla ahora mismo, respondí, dirigiéndome a la cocina. El día se arrastró con una tensión que solo yo sentía. Hice las tareas de siempre, cociné, limpié, alimenté a los animales, quité la hierba de la huerta. Mi abuelo fue a la milpa como cualquier otro día, volvió para el almuerzo y luego salió nuevamente para verificar una cerca rota en el potrero. Todo tan normal, tan cotidiano. Mientras por dentro yo hervía de ansiedad y determinación. Por la tarde preparé con especial cuidado la cena que sería su última. Maté una gallina gorda, hice un guisado con calabaza y cilantro, y horneé un pan de elote en el fogón. Quería que fuera una comida especial, no por consideración hacia él, sino porque necesitaba que comiera bien, que bebiera bastante, que quedara satisfecho y somnoliento cuando terminara. Cuando volvió al final de la tarde, el olor de la comida ya impregnaba toda la casa. Vi sus ojos brillar de gula al ver la mesa puesta, la gallina dorada en el centro, la botella de mezcal que había colocado estratégicamente a su alcance. ¿Qué ocasión es esta?, preguntó desconfiado. No estaba acostumbrado a tantos agasajos. Ninguna especial, respondí de espaldas a él, moviendo algo en el fogón para que no viera mi rostro. Solo pensé que usted merecía una buena cena después de trabajar todo el día arreglando esa cerca. La mención de su arduo trabajo aplacó cualquier sospecha. Se sentó a la mesa con una sonrisa satisfecha, llenando el primer vaso de mezcal. Deberías hacer esto más seguido, comentó, entre un bocado y otro. Comida tan buena. Sí, señor, concordé, sirviéndole de nuevo, cuidando de mantener su vaso siempre lleno. Mientras él comía y bebía, me mantuve ocupada en la cocina, esperando el momento correcto. Necesitaba que estuviera lo suficientemente embriagado para no notar el sabor ligeramente amargo que el contenido del frasco añadiría a la bebida, pero no tan borracho como para caer dormido antes de tomar la dosis. El momento llegó cuando ya estaba en el tercer plato de comida, casi terminando la mitad de la botella de mezcal. Sus ojos estaban vidriosos, la habla comenzando a trabarse, pero aún estaba consciente y alerta. Voy a buscar más mezcal, anuncié, tomando la botella casi vacía. Esta ya se está acabando. Fui hasta la cocina, el corazón tan acelerado que podía oírlo en mis oídos. Con manos temblorosas saqué el frasco del bolsillo, lo abrí y vertí todo el contenido en la botella nueva de mezcal. La agité para mezclar bien, respiré hondo unas cuantas veces para calmarme y volví a la sala. Una botella nueva, dije, colocándola junto a él. Él ni siquiera agradeció, solo tomó la botella y llenó el vaso, bebiendo un trago largo y profundo. Lo vi beber sin desviar la mirada, forzándome a no mostrar ningún signo de lo que estaba pasando por mi mente. La comida está demasiado buena hoy, comentó, ya con la voz arrastrada. Debería haber matado a tu madre antes, si supiera que ibas a cocinar así. La frase, dicha sin pensar en la crudeza de la embriaguez, fue como una puñalada. Eso pensaba él. Que la muerte de mi madre había sido un beneficio para él. Porque ahora tenía una cocinera mejor.
El odio que sentí en ese momento casi me hizo perder el control, casi me hizo gritar todas las verdades que guardaba en mi garganta. Pero me contuve. No era hora de explosiones emocionales. Era hora de esperar, de observar, de garantizar que todo siguiera como estaba planeado. Estuve en silencio mientras él comía y bebía, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente estaba en constante movimiento pensando en los siguientes pasos, en lo que estaba por venir. Necesitaba que él estuviera completamente inconsciente antes de lo que tenía que hacer, para que no hubiera ninguna posibilidad de que se despertara antes de tiempo. Mientras él terminaba la botella de mezcal, su cara comenzó a relajarse, los ojos se le cerraban lentamente y su cabeza caía hacia adelante. El sonido de su respiración se hizo más pesado, y su cuerpo, antes tan erguido y firme, empezó a ceder. Lo miré en silencio observando cómo la bebida comenzaba a hacer su trabajo. Cuando vi que ya estaba completamente dormido, sin conciencia de lo que sucedía, me acerqué con cautela. No podía arriesgarme a que despertara antes de tiempo. Caminé lentamente hasta la ventana, encendí el quinqué que doña Matilde me había enseñado a usar como señal, y lo coloqué en el alféizar como habíamos acordado. Esa era la señal de que todo estaba listo, de que él no se despertaría por un buen tiempo. El peso de lo que estaba por venir me hizo sentirme más pesada que nunca, pero también sentí una calma fría. Sabía que no podía dar marcha atrás. Me alejé del comedor y fui hasta la cocina para darme un último vistazo a Laura. Estaba acostada en la cama, dormida, la pequeña respiración tranquila de la niña que no sabía lo que ocurriría en las horas siguientes. Un nudo en mi pecho se aflojó por un segundo al ver su rostro relajado, sin la preocupación que normalmente marcaba su pequeña frente. Era como si ese momento por fin estuviera dándole la paz que tanto necesitaba. Volví a la habitación de mi abuelo con pasos firmes, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Al entrar vi su rostro, dormido con la boca entreabierta, la cabeza caída hacia el pecho. El sudor aún perlaba su frente, el olor a alcohol y tabaco se mezclaba en el aire. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Su vida, como la de tantas otras personas como él, iba a terminar por sus propios vicios. Pensé en la justicia que se hacía con las propias manos, en lo que debía hacer para garantizar que nunca más le haría daño a nadie, especialmente a Laura. Con manos firmes, tomé el pequeño frasco que había guardado en mi bolsillo. Mi abuelo nunca habría imaginado que mientras él estaba allí, inconsciente y confiado, yo estaba a punto de arrebatarle la vida. Con una precisión que nunca imaginé que tendría, vertí el contenido del frasco en su vaso de mezcal. La mezcla burbujeó levemente y el líquido se tornó de un color más oscuro, más espeso. Lo moví lentamente asegurándome de que el veneno se dispersara bien en la bebida. En ese momento comprendí que aunque mi alma luchara, las manos ya estaban decididas. Regresé al comedor y me senté frente a él, observando cómo sus manos caían pesadas sobre la mesa, aún con la botella en una de ellas. El ambiente estaba en silencio absoluto, solo roto por el sonido de mi respiración entrecortada. Vi cómo se inclinaba para tomar otro trago, sin sospechar lo que estaba por suceder. La copa chocó contra sus labios y él bebió de nuevo como si nada estuviera fuera de lo normal. La tensión se hizo insoportable. Mi corazón estaba a punto de explotar, pero sabía que no podía apresurarme. Necesitaba esperar, asegurarme de que estuviera lo suficientemente inconsciente como para que no pudiera hacer nada, no pudiera detener lo que ya no tenía vuelta atrás. El reloj avanzaba lentamente marcando el paso del tiempo en la casa. Lo miré una vez más, esperando a que su respiración se hiciera más pesada. Finalmente, después de unos minutos, lo escuché. Su cabeza cayó de nuevo, esta vez sin poder sostenerse. Sus brazos dejaron de moverse y su respiración se volvió más pausada, más profunda. Finalmente se desplomó sobre la mesa, la cabeza completamente caída, mientras su cuerpo permanecía inerte. Era el momento. Ya no había marcha atrás. Fui rápidamente al comedor, asegurándome de que el paso estuviera libre, y miré una última vez el rostro de aquel hombre que había sido un monstruo durante tanto tiempo, que había destrozado nuestra vida. Vi cómo todo lo que había causado se venía abajo, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Respiré profundamente. Era la única salida que teníamos. Nadie más iba a ayudarnos. Nadie más iba a hacer justicia por nosotras. Este destino, que ya había estado marcado en nuestras vidas, ahora estaba en mis manos.
Con pasos rápidos me alejé de la escena. No miré hacia atrás. El sonido del viento afuera, el silencio de la noche, fueron los testigos de lo que acababa de suceder. La noche transcurrió en un silencio profundo, un silencio que sentí pesado como nunca antes. Estaba hecho. No había vuelta atrás. La casa, que siempre había sido un lugar de sufrimiento y miedo, ahora parecía mucho más vacía. Sin el sonido de su respiración, sin el peso de su presencia en cada rincón, parecía más una tumba que un hogar. Pero para mí y para Laura, esa casa había dejado de ser un hogar hacía mucho tiempo. Me quedé en la cocina, sentada junto al fuego que ya se estaba apagando, mientras mis pensamientos seguían dando vueltas. Tenía la mente completamente en blanco y al mismo tiempo llena de caos. Estaba consciente de lo que había hecho. Sabía que nadie lo entendería, que la ley, si se enteraba, me llamaría criminal. Pero, ¿qué opción tenía? Dejar que mi hermana viviera bajo su amenaza constante. ¿Dejar que la vida de Laura, y la mía, continuara siendo marcada por el abuso y la violencia? No pude evitar pensar en las palabras que doña Matilde me había dicho cuando me ofreció su ayuda. La justicia que a veces no viene de la ley, sino de las propias manos. Y en ese momento sentí que lo que había hecho era lo único correcto. Nadie iba a salvarnos, nadie lo había hecho nunca. Solo nos quedaba tomar el control de nuestras vidas. Y eso fue lo que hice. Horas después me levanté del banco en la cocina. No podía quedarme ahí, esperando. Laura debía saber que estábamos a salvo. Pero también tenía que saber lo que había sucedido, porque pronto, la noticia de la muerte de nuestro abuelo llegaría al pueblo, y la historia que contaríamos, por más falsa que fuera, debía estar lista. Fui a la habitación de Laura. Estaba profundamente dormida, como siempre. Sus pequeños ronquidos eran el sonido más reconfortante que había escuchado en mucho tiempo. Me acerqué a su cama y la observé por unos momentos. Su rostro parecía tan tranquilo, tan ajeno a todo lo que había ocurrido en las últimas horas. De alguna manera, era lo que más necesitaba ver. La paz en su rostro, esa inocencia intacta que aún le quedaba. No quería que la pesadilla la alcanzara. Ella merecía un futuro diferente y por eso tomé una decisión. No dejaría que nadie nos separara. Con un suspiro la desperté suavemente. Laura, despierta, pequeña, dije en voz baja, acariciando su cabello. Ella parpadeó varias veces confundida, y me miró con esos ojos grandes y asustados, como si supiera que algo había cambiado, aunque no sabía qué. Teca, ¿qué pasó? ¿Dónde está el abuelo?, preguntó, su voz aún dormida, pero llena de temor. El abuelo no está con nosotros ahora, respondí suavemente, tratando de evitar entrar en detalles. Es hora de que nos vayamos de aquí, Laura. Es hora de empezar de nuevo. Juntas. Me senté a su lado y la abracé con fuerza. Ella, aunque pequeña, sentía algo en el aire, algo que no era normal. ¿Nos vamos a ir de aquí?, preguntó, su voz llena de esperanza. ¿Vamos a estar bien? Sí, pequeña, respondí con toda la seguridad que pude reunir. Vamos a estar bien. Lo prometo. Le tomé la mano y la guié fuera de la habitación. Mientras caminábamos por la casa, vi la silueta de la figura que había sido el centro de nuestro tormento durante tanto tiempo. Ahora, era solo una sombra. Ni siquiera el fuego que ya se apagaba en la chimenea podía darle calor. El hombre que había controlado nuestras vidas ya no tenía poder. Estábamos libres. Salimos por la puerta trasera, el mismo camino que habíamos tomado días antes, cuando llegamos a esa casa. Ahora, sin embargo, todo parecía diferente. La luna estaba alta en el cielo, iluminando nuestro camino hacia el futuro que habíamos decidido tomar. No sabíamos a dónde iríamos, pero sabíamos que teníamos que huir de aquel lugar. Aquel sitio que durante tanto tiempo había sido nuestro hogar, ya no tenía cabida en nuestras vidas. Nuestro futuro ya no podía estar atado a ese pasado. Al principio caminamos sin decir palabra alguna. El aire fresco de la noche nos envolvía, pero el silencio no era incómodo. Era liberador. Había algo en ese silencio, en el hecho de que habíamos tomado las riendas de nuestras vidas, que me dio fuerzas que no sabía que tenía. El peso de todo lo que habíamos vivido, de todo lo que habíamos soportado, comenzaba a desvanecerse, aunque sabía que las cicatrices quedarían para siempre.
Durante todo el camino, sentí que Laura se aferraba a mi mano con más fuerza. Quizás aún no entendía todo lo que había sucedido, pero lo sentía en sus manos temblorosas, en sus ojos llenos de preguntas. Pero al menos no estaba sola. Y eso era lo más importante. Finalmente llegamos a la casa de doña Matilde. La luz de su ventana brillaba en la oscuridad, como un faro que nos guiaba hacia un futuro incierto, pero al menos uno lleno de esperanza. Llamé a su puerta y al instante ella apareció con una sonrisa que iluminaba el ambiente. «Vengan, vengan», dijo abrazándonos a las dos. «Están a salvo ahora». Y aunque sabía que aún había mucho por hacer, que nuestra vida de alguna manera nunca volvería a ser igual, sentí una paz que no había sentido en años. Las cicatrices del pasado seguirían allí, pero la libertad que ahora sentíamos, la posibilidad de una nueva vida, era el primer paso hacia nuestra sanación. Pasaron los días y la vida en la casa de doña Matilde se convirtió en una rutina reconfortante, aunque aún llena de sombras del pasado. Ella, con su sabiduría y su bondad, nos enseñó a vivir de nuevo, a recuperar la esperanza que habíamos perdido. Laura y yo comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva vida, aunque no sin dificultad. A menudo durante las noches escuchaba los susurros de Laura en su cama, despertando por las pesadillas que, aunque menos frecuentes, aún la atormentaban. Yo la abrazaba tratando de darle consuelo, mientras mis propias heridas seguían abiertas, aunque intentaba no mostrarlo. La fortaleza que me quedaba, la que había adquirido para proteger a mi hermana, me impedía derrumbarme, aunque a veces el peso del dolor era tan grande que me sentía al borde de perder el control. Doña Matilde, como una madre para nosotras, nunca nos dejó sentir solas. Siempre estaba cerca con una sonrisa cálida o una palabra de aliento. Sus días transcurrían entre la casa, el jardín, sus hierbas medicinales y las visitas a la iglesia. A veces, Laura y yo la acompañábamos. Allí en la iglesia, escuchábamos las oraciones de la comunidad y sentíamos el consuelo de la fe que tanto habíamos necesitado. Al principio era difícil, pero poco a poco fuimos encontrando una paz que antes no conocíamos. Laura, con el tiempo, comenzó a reír de nuevo. Su sonrisa, aunque a veces tímida, fue como un bálsamo para mi alma. La vi dibujar de nuevo y por un breve momento todo parecía como antes. Todo lo que mi madre había soñado para nosotras, a pesar de las dificultades, comenzaba a tomar forma. Mi hermana estaba sanando, aunque yo sabía que el camino era largo. En cuanto a mí, doña Matilde me enseñó más que solo el arte del bordado. Me enseñó a sanar, no solo el cuerpo, sino el alma. Empecé a comprender lo que mi madre siempre me decía, que el dolor puede ser sanado, pero no se olvida. Aprendí a trabajar con las manos, haciendo hermosos bordados que decoraban manteles, sábanas y vestidos, los cuales vendíamos en el mercado local. Y a través de cada puntada, sentía como si cada herida del pasado fuera sanada, poco a poco. El trabajo me dio propósito, y me ayudó a seguir adelante. Doña Matilde con el tiempo compartió conmigo más de su vida, y a veces, cuando estábamos solas en la cocina, me hablaba de su juventud, de su propio dolor. Había conocido el sufrimiento en carne propia, y había tomado decisiones muy similares a las mías, aunque en circunstancias diferentes. Ella nunca me juzgó y eso me permitió, por fin, dejar de juzgarme a mí misma. Una mañana, mientras bordaba en la mesa de la cocina, doña Matilde se acercó con una mirada pensativa. Teresa, me dijo suavemente, has hecho algo muy valiente, algo que muchas no se atreverían a hacer. Pero ahora las niñas necesitan crecer sin mirar atrás, sin el peso del pasado. Lo sé, respondí mirando mis manos, que ya no temblaban tanto al sostener la aguja. Pero hay días en que todo parece demasiado, aún siento el peso de lo que hicimos. Es natural, dijo doña Matilde sonriendo con ternura. Pero recuerda, lo que hiciste no fue por maldad. Fue por amor. Y el amor, aunque a veces difícil de comprender, siempre encuentra su camino. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz interior profunda. Sabía que aunque nunca podría olvidar lo que habíamos pasado, ahora tenía una nueva oportunidad, una nueva vida, llena de esperanza. Y mientras veía a Laura jugar en el jardín, su risa llenando el aire, supe que habíamos dejado atrás la oscuridad. La vida todavía tenía sus desafíos, pero ahora sabíamos cómo enfrentarlos. Esa tarde, mientras caminábamos por el pueblo, me encontré con algunas vecinas que no conocía bien. Me miraron con cierta curiosidad, como si preguntaran por nuestra historia.
No dijeron nada, pero sus miradas lo decían todo. Me sentí algo incómoda, pero en ese momento comprendí que no importaba lo que pensaran. Lo único que importaba era que estábamos aquí, vivas, juntas y protegidas. De regreso en la casa de doña Matilde, mientras preparábamos la cena, me di cuenta de que ya no sentía miedo. La justicia que había hecho, aunque dolorosa y difícil, nos había dado la libertad que necesitábamos para reconstruir nuestras vidas. Quizás nunca encontraríamos la paz total, pero la libertad que habíamos ganado, la oportunidad de sanar, era algo que nadie nos quitaría. Con el paso de los años, nuestra vida en la casa de doña Matilde comenzó a tomar forma. El dolor y el miedo que nos habían acompañado durante tanto tiempo empezaron a desvanecerse, aunque nunca desaparecieron por completo. Lo que sí desapareció fue el sufrimiento constante. Ya no vivíamos con la amenaza de una vida de abuso y opresión. Ahora había espacio para la esperanza, para el amor, para una vida nueva. Laura creció rápidamente y, al igual que mi madre había soñado, se convirtió en una joven fuerte y decidida. El brillo en sus ojos, que un día se había apagado por completo, volvió a encenderse. Aprendió a leer, a escribir y, con el tiempo, a enseñar a los niños del pueblo, convirtiéndose en una maestra respetada, tal como lo había querido mi madre para mí. Me sentí inmensamente orgullosa de ella, de lo que había logrado a pesar de todo. Yo, por mi parte, comencé a llevar mi bordado a otras ciudades, vendiendo mis trabajos en mercados y pequeños talleres. Mi negocio creció poco a poco y, aunque no éramos ricas, vivíamos cómodamente, sin temores ni preocupaciones constantes. Doña Matilde fue como una madre para mí, y aunque con el tiempo se fue apagando su luz, su sabiduría siempre estuvo presente en cada paso que tomé. Una tarde, mientras bordaba un nuevo diseño para un mantel que había encargado un cliente, doña Matilde se acercó a mí. Estaba más vieja, sus cabellos grises ya casi blancos, pero su mirada seguía siendo fuerte. «Ya no me queda mucho tiempo, Teresa», me dijo con una sonrisa tranquila, como si lo supiera desde hacía tiempo. «He hecho lo que debía hacer, y ahora tú y Laura deben seguir su camino». «Pero tú has sido nuestra roca», respondí con el nudo en la garganta. «Nos has dado todo lo que no tuvimos». Doña Matilde asintió suavemente con una mirada llena de calma. «El amor, hija mía, es lo que nos da la fuerza para seguir. Y es lo que me ha dado a mí también. Sé que estarás bien. Sé que ahora puedes enfrentarte al mundo y a todo lo que venga. Nunca olvides que a veces, la única forma de encontrar la paz es hacerlo con tus propias manos». Esa fue la última vez que hablé con doña Matilde. Cuando ella partió, lo hizo en silencio, tal como vivió, tranquila, serena, sin alarde. Sentí una gran pérdida, pero también una gran gratitud por todo lo que me enseñó. Lo que había hecho por nosotras no tenía precio, y su legado viviría en mí, en Laura, en todo lo que habíamos logrado. Pasaron muchos años. Laura se casó y tuvo hijos, dándome la alegría de ver cómo nuestras vidas tomaban un rumbo diferente, uno lleno de luz. Yo seguí trabajando, vendiendo mis bordados, convirtiéndome en una mujer independiente, capaz de sostenerme por mí misma. Los recuerdos del pasado, de aquella casa oscura, de las manos que nos golpearon, de los gritos, se fueron desvaneciendo, pero nunca del todo. Las cicatrices seguían allí ocultas, pero ya no nos definían. Hoy, a los 85 años, miro atrás sin arrepentimientos. La vida no ha sido fácil, pero cada paso, cada decisión que tomé, me ha traído hasta aquí. Laura, ahora madre y abuela, sigue siendo mi fuerza. Lo que comenzamos juntas luchando por sobrevivir, ha dado frutos. La justicia que tomamos con nuestras propias manos nos dio la libertad de seguir adelante. No soy una mujer perfecta. Mi vida, como la de todas, tiene sombras, pero también tiene luz. Y sobre todo, tiene amor. Ese amor que me permitió salvar a mi hermana, ese amor que nunca abandonó a Laura ni a mí, ni siquiera en los momentos más oscuros. Ese amor que al final es la fuerza que nos hace vivir, y vivir con dignidad. Hoy, en la calma de la tarde, mientras los niños juegan en el jardín de nuestra nueva casa, pienso en mi madre, en doña Matilde, en todas las mujeres que, como nosotras, han tenido que luchar por su libertad. Y pienso también en las generaciones futuras, en las niñas que aún hoy, en algún rincón del mundo, sufren en silencio, esperando que alguien les dé la oportunidad de vivir en paz. Mi historia, nuestra historia, no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio de que la lucha nunca termina.
Siempre habrá sombras, pero también siempre habrá una forma de salir de ellas, si tenemos el coraje de dar el primer paso.